Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Ernesto y Carmen. Vamos a estar a cargo del primer tema de esta catequesis, en el que vamos a platicar un poquito acerca de la fe. Para ello hemos preparado algunas diapositivas que son las que vamos a estar usando a lo largo de este primer tema. Antes de iniciar, nos ponemos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, Señor, para que podamos escuchar el mensaje que tú nos quieres dar. Te pedimos, Padre, que nosotros podamos ser ese canal para que nuestros hermanos escuchen lo que tú quieres decirles a ellos. Madre Santísima, te pedimos que extiendas tu manto de amor sobre nosotros y que nos cuides y nos guíes como cuidaste de tu Hijo. Amén. Amén. Como ya dijimos, el primer tema es la fe. Y el objetivo de este primer tema es conocer, celebrar y vivir esta fe a través del bautismo. El bautismo que ustedes han decidido para sus hijos o ahijados. Primera pregunta que surge ante esto es: ¿qué es el bautismo? Y generalmente nos hacen comentarios: bueno, el bautismo es aquel sacramento mediante el cual el niño se le quita el pecado original, es la llave de la puerta al camino del cielo, al camino de la salvación, ¿es correcto? Hay varias respuestas, pero en sí la respuesta más precisa a qué es el bautismo es un sacramento. Y entonces surge la pregunta obligada: ¿y qué son los sacramentos? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: son signos eficaces de la gracia de Dios por los cuales nos es dispensada la vida divina. Aquí lo importante de la definición es reconocer palabras clave: signos eficaces. Un signo es algo que visiblemente no logramos identificar y que por eso se nos manifiesta a través de otro elemento. Por ahí escuchábamos a un sacerdote decir: cuando Cristo vino, cuando Cristo se hizo presente entre nosotros, Él decía: el que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces vean cómo si Cristo es un sacramento del Padre, de Dios Padre, porque así se acierta: nadie ha visto a Dios Padre más que Cristo. Por eso es que decía él: quien me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces Jesucristo se vuelve un sacramento de Dios Padre. Cuando después de haber vivido su pasión, muerte y resurrección nuestro Señor, entonces Él funda esta iglesia a la que pertenecemos todos, y Él nos deja manifiesto que la iglesia que Él fundó ahora es un sacramento de Jesucristo. Es decir, todos los que no conocimos a Cristo personalmente, ahora lo conocemos a través de la iglesia. Y fíjense qué relevante es: todos nosotros que somos miembros de esta iglesia, también somos un sacramento de ella, de la iglesia. Es decir, si alguien me ve en la calle caminando y dice, y yo estoy haciendo algo bueno o algo malo, las personas van a decir: ah, mira, él es católico y pertenece a esa iglesia. Yo represento, yo soy imagen de la iglesia, mis acciones son imagen de la iglesia. Por eso he ahí la importancia de que mis actos sean buenos, pero no solo, y aquí cabe recalcar, no solo los que se muestran a los demás, sino que sean buenos desde la intención de mi corazón. Entonces, volviendo al concepto de qué son los sacramentos, es un signo de algo que no vemos, pero que además la segunda palabra clave es que nos otorga la gracia de Dios. Todos nosotros, por nuestra naturaleza, como ya veremos en el segundo tema,
nuestra naturaleza humana, tendemos a ser egoístas, tendemos a ser siempre, de cierta forma, un poco como pecaminosos por nuestra naturaleza humana. Pero entonces, cada vez que recibimos los sacramentos, Dios nuestro Señor nos otorga su gracia divina. La gracia es la limpieza que efectúa de esos pecados a través, cuando participamos de sus sacramentos. Esa es la importancia de poder vivir continuamente los sacramentos. Y bendito sea Dios, ustedes han decidido el día de hoy de otorgarle el primer sacramento de iniciación a sus hijos, de participar con sus ahijados. Bendito sea Dios que ustedes han tomado esa decisión. Pero como veremos más adelante, esa decisión también implica mucha responsabilidad, una gran responsabilidad. Como vimos, mediante los sacramentos recibimos la gracia divina de nuestro Señor. Es lo que dice el cuadrito de la izquierda. Dios nos otorga la gracia divina por medio de sus sacramentos, pero solo nos pide una cosa a los hombres. ¿Y saben qué es? Que le creamos, que efectivamente Él nos otorga esa gracia divina a través de esos sacramentos. Y el creer eso es a lo que le llamamos la fe. La fe, tener fe en Dios, que efectivamente recibimos la limpieza de nuestra alma por los sacramentos. Bueno, y la fe abarca eso y muchísimas otras cosas más. La fe es tener plena, vamos a ver qué significa creer, es tener plena confianza en Dios. Porque aquí vemos un ejemplo. Significa cuando existe una relación entre alguna persona, puede ser una pareja, pueden ser amigos, pueden ser compadres. Cuando yo le tengo fe a alguien, quiere decir que creo en ella, es decir, como dicen las palabras grandes, confío en esa persona. Y es lo que nos pide Cristo. Él nos dice, crean en mí, tengan confianza en mí. Pero aquí siempre comentamos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos creer en una persona? ¿Cómo podemos confiar en una persona? Pues conociéndola, ¿verdad? Ustedes ahorita están viviendo eso justamente. Sus compadres, ¿verdad? En el caso de los papás del bebé, sus compadres no los buscaron, los que iban pasando ahí por la calle cuando ustedes se asomaron y los primeros que pasaron, estos están buenos para compadres. Pues no, ¿verdad? Buscaron para compadres a aquellas personas a las que conocen, aquellas personas en las que confían, porque van a compartir con ellos el tesoro más preciado de sus vidas, que son sus hijos. Jesús nos pide, nos invita a confiar en Él. Es lo único que Él nos pide, que confiemos en Él. En una de las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque, que es la santa a través de la cual recibimos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, en una de las revelaciones de Jesús a ella, le muestra a Él su corazón y le dice, ¿quieres agradarme? Confía en mí. ¿Quieres agradarme más? Confía más. ¿Quieres agradarme inmensamente más? Confía inmensamente más en mí. Esa es la única condición, por decirlo así, ¿verdad? La única condición que Jesús nos pide es que confiemos en Él, que le creamos, que creamos su palabra. Y fíjense en qué momento, a qué punto estamos llegando. El Señor nos pide que confiemos en Él.
porque Él va a ser luz durante las tinieblas. Es decir, a pesar de las situaciones que nosotros estemos viviendo, que puedan ser oscuras, que puedan ser borrascosas, que puedan ser, que estemos viviendo huracanes, que estén incidiendo en nuestra vida a través de alguna enfermedad, a través de alguna pérdida, a través de algún accidente, a través de una situación económica, el Señor nos dice, confía en mí. Yo soy tu luz. Confía en mí. Inclusive en el Salmo 23, en el Salmo 23, versículo 4, nos dice la palabra, es el Salmo del buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace reposar. Ese es el versículo 1. Pero el versículo 4 nos dice, aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Es decir, que hay situaciones, muchas situaciones, en las que somos como ciegos, que estamos enfrentando situaciones que nosotros no sabemos en qué va a terminar, por eso es que somos como ciegos. Y la única forma como podemos salir adelante y victoriosos es confiados en nuestra vara de ciegos. ¿Y quién es nuestra vara? Es el Señor. Es la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra hecha carne? Jesús mismo. Y esa es la parte donde Él nos dice, confía en mí. Creamos su palabra, pero para poder creer su palabra tenemos que profundizar en su palabra, asistiendo a misa, escuchando su palabra en misa, escuchando la homilía del sacerdote, que también es el sacerdote ya trabajó y ya lo que nos quiere dar es la palabra más trabajada para que sea más fácil que la adoptemos en nuestro corazón. Pero también es agarrar nuestra Biblia y leer su palabra en momentos de calma o en momentos de incertidumbre también. Hay muchas formas. Tenemos, como bien decía Carmen, tenemos que conocer a Cristo. Para que yo pueda confiar en alguien, tengo que conocerlo. Y físicamente ya no está Jesús entre nosotros, pero está su palabra. Su palabra está entre nosotros y es la forma como lo tenemos que conocer. Y obviamente, y Jesús nos dijo siempre, les voy a enviar también al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Entonces, esa también es importantísimo, que pidamos la presencia del Espíritu Santo cada vez que estemos en alguna situación o que vayamos a sentarnos a leer la Biblia o que vayamos a sentarnos a leer algunas reflexiones. Señor, manda tu Espíritu, porque el Espíritu es luz y el Espíritu es la luz en las tinieblas. Fíjense que cuando tenemos fe, es cuando se manifiestan los milagros, pero no esperemos milagros asombrosos, que Jesús, de hecho la palabra dice, no se trata de asombrar a nadie, no. Primero es de creer la palabra para que los pequeños milagros vayan haciendo hueco en nuestro corazón y vayan rompiendo la dureza en nuestro corazón, porque los milagros se manifiestan a través del nacimiento de nuestros hijos. A ustedes lo están teniendo, lo están viviendo, ese pequeñín al que tienen en brazos. ¿A poco no es un milagro de la vida? Ver cómo va creciendo, cómo va abriendo sus ojitos, cómo agarra tu dedo, porque no alcanza a agarrar tu mano, pero cómo agarra tu dedo con su manita. Eso es un milagro. Nos dice esta primera frase, por la fe creemos aún en aquello que no vemos. Creemos a Dios aun cuando la razón o la emoción nos digan lo contrario. Por eso decía hace rato el Salmo, tu vara y tu cayado me sosiegan. O sea, yo agarrado de la palabra del Señor,
aunque muchos digan, es que ¿por qué, por qué oras? Sí, es que con la oración se logran muchas cosas. Ahí es donde inicia nuestra confianza en el Señor. Jesús le dijo al apóstol Tomás, como vemos aquí, tú has creído porque me has visto. Ya ven, recordarán que Tomás era el que decía, después de que Jesús resucitó y que se le apareció a los apóstoles, y un domingo se les apareció, ellos estaban reunidos a puerta cerrada y no estaba Tomás con ellos. Y Jesús se manifiesta entre ellos. Y ya luego cuando le dicen a Tomás, es que hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de Tomás? Hasta que yo no meta mi dedo en su mano o mi brazo en su costado, no creeré. Bendito Dios. Al siguiente domingo, Jesús se vuelve a aparecer entre ellos y ahí estaba Tomás. Muchas veces pensamos que Tomás es el incrédulo. No, puede ser. O sea, todos somos incrédulos como Tomás, pero todos también tenemos la oportunidad de decirle, bueno, Señor, hazme que crea. Necesito convencer, pero de corazón, ayúdame a creer. Y fíjense de qué forma tan bella Jesús le ayuda a Tomás a creer. Se le vuelve a aparecer y antes de regañarlo y de decirle, a ver, Tomás, ven. No, primero les dice, la paz esté con ustedes. Y luego ya le dice a Tomás, ven, mete tu dedo en mi mano y mete tu brazo en mi costado y no dudes más y cree. Obviamente Tomás no hizo eso que él había dicho, de meter su dedo ni su brazo en el costado, sino al verlo. Simplemente al verlo, se dejó caer de rodillas y se postró ante él y le dijo, mi Señor, mi Dios. Y ahí es cuando Jesús le dice, tú has creído porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Nosotros tenemos esa oportunidad de creerle a su palabra sin verlo físicamente, pero en verdad, déjenme decirles, mis hermanos, el Señor se nos manifiesta de muchas formas, y que hace que lo veamos. Y Él se manifiesta a nosotros, se nos autorrevela. Nosotros tenemos que estar dispuestos y tenemos que estar atentos a esas revelaciones del Señor en nuestra vida. Y entonces vamos a poder vivir esto, ver lo invisible, creer lo increíble, lo que mucha otra gente no cree, uno lo cree porque lo hemos vivido. Y por último, recibimos lo imposible, esos pequeños milagros, y busquemos el gran milagro que es convertir nuestro corazón, iniciando primero con creer que así va a ser. Yo confío en ti. Muy bien. Y ahora veamos qué compromisos adquirimos como padres de familia al llevar a nuestros hijos a bautizar. Primero veamos que cuando escuchamos la palabra compromiso, generalmente lo relacionamos con que es obligado, esa fuerza, y eso como que de repente nos genera un rechazo, ¿verdad? Y pues no, ¿verdad? Si buscamos inclusive en el diccionario, la definición de compromiso es que es una responsabilidad que adquirimos por voluntad propia. Es decir, que yo creo que a nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros como papás, como padrinos, nos obligaron a traer a bautizar a nuestros hijos.
¿verdad? Los estamos trayendo a bautizar porque estamos convencidos de que eso es lo que queremos para ellos. Esta es la fe en la que queremos que ellos crezcan. Y entonces, pues nos comprometemos con esta causa, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Y esto es como en la escuela, ¿verdad? ¿Por qué llevamos a nuestros hijos a la escuela? ¿Por qué ya desde que nacen estamos pensando que en algún momento, pues vamos a tener que llevarlos a la escuela y cumplir con todos los compromisos que de ahí vayan saliendo, del hecho de que los niños estén en la escuela? Pues porque estamos convencidos de que la educación es la que los va a ayudar a poder hacerle frente a todas las situaciones que se les vayan presentando en su vida. Y entonces por eso los llevamos a la escuela, para que aprendan, para que conozcan. Pues lo mismo es con la fe. Es más, fíjense que a mí en lo personal me da mucha tristeza cuando escucho a algunas personas que dicen, pues yo le digo a mis hijos, aprovechen a estudiar porque es lo único que les voy a dejar. No les voy a dejar nada más que su educación. Y me da mucha tristeza porque ciertamente pues es muy importante la educación para nuestros hijos, pero definitivamente tenemos mucho más que dejarles, ¿verdad? Tenemos nuestro amor, nuestro ejemplo de vida, nuestras acciones y nuestra fe, ¿verdad? La fe que les podamos transmitir es tal vez el tesoro más importante que les podamos dejar. Decía San Juan Pablo II que es el mayor privilegio que tenemos como padres, poder educar a nuestros hijos en la fe. Y él decía, el primer deber y mayor privilegio que tienen los padres es el de transmitir a sus hijos su fe. Porque como adultos sabemos que hay muchos momentos en la vida en los que de nada va a servir ni cuánto sepamos, ni cuánto tengamos. Es decir, o sea, de nada nos va a servir ni cuántos títulos académicos tengamos colgados en la pared, ni cuántos bienes materiales tengamos. Hay muchos momentos en la vida que lo único que nos va a mantener de pie es nuestra fe. Entonces, por eso es importante que eduquemos a nuestros niños en la fe, que ellos vayan viendo con nuestros ejemplos lo que significa confiar en Jesús. Entonces, esto es parte de lo que tenemos que asumir como papás, ¿verdad? Si esta es la fe en la que yo quiero que crezca mi hijo, pues entonces este es el momento de poder, si estamos preparados en nuestra fe, pues seguir preparándonos, ¿verdad? Nunca estará de más todo lo que podamos aprender de nuestra religión, de nuestra fe, para crecer en la fe. Y si nos falta un poquito, si nos ha faltado un poquito ir conociendo acerca de nuestra fe, pues este es un buen momento para empezar, para que cuando nuestro niño vaya creciendo, pues encuentre en nuestro ejemplo la fortaleza para él también crecer en esta fe. Y esto es un poquito de lo que yo les decía, ¿verdad? Hay momentos en la vida que si no tenemos fe, nos vamos a caer, nos vamos a derrumbar. Si no tenemos este faro que es nuestra fe, ¿verdad? Acuérdense que los faros son los que guían a los barcos en estos momentos de tremenda oscuridad que hay en los mares. La única guía que tienen muchas veces es esa lucecita del faro que está prendido allá en el puerto. Entonces, eso es nuestra fe para estos momentos de nuestra vida, ¿verdad? Cuando estamos bien, cuando estamos tranquilos, pues nuestra fe es la fuente de nuestro gozo y nuestra alegría. Y cuando tenemos estos momentos de angustia, de dolor, de incertidumbre, pues la fe es la roca fuerte que nos va a sostener para que no nos caigamos. Esto es reforzar lo que vimos en la lámina anterior, ¿verdad? Como papás estamos comprometidos a educar a nuestros niños en la fe, ¿verdad? Lo mismo
tan importante como es educarlos académicamente, pues de esta misma forma es importante educarlos en la fe. Nosotros somos, hagan de cuenta que somos personas que estamos formados pues de cuerpo, mente y espíritu. Entonces, con la misma importancia con la que cuidamos lo que nuestros niños comen para que crezcan sanos, para que crezcan fuertes, con la misma importancia con que cuidamos que vayan a la escuela y que aprendan para que sepan, para que conozcan lo que tienen que conocer para enfrentar la vida, con esa misma importancia tenemos que educarlos en la fe para que su espíritu sea fuerte. Y aquí surge también la responsabilidad para los padrinos. Los padrinos, como bien sabemos, ejercen una misión, en este caso, como de donde viene su nombre, ¿no? Son como los padres sustitutos para en dado caso que surgiera alguna contingencia y los papás fallecieran, ya no estuvieran con el niño, entonces los padrinos deben ser los padres sustitutos, pero en este acompañar a los padres con el hijo, tienen las siguientes responsabilidades: es acompañar en la presentación al bautizado en el sacramento, apoyarlo en el seguimiento en su proceso de iniciación cristiana y ayudar para que la vida del bautizado sea congruente con lo que se profesó en el bautismo. Y fíjense que aquí entra un tema bien relevante, la congruencia, que va dirigido tanto a papás y a padrinos. Papás y padrinos, debemos ser congruentes en nuestra vida con lo que digo, con lo que pienso, con lo que hago, porque los niños los van a ver a ustedes. Y si ven que yo he hecho mentiras, si ven que yo llego tomado a la casa cada fin de semana, si ven que yo tengo una vida revuelta, sin un compromiso, sin una fe cristiana, entonces así van a ser los niños. Y he ahí la gran responsabilidad de nosotros. Nosotros somos ejemplo, somos el primer ejemplo de estos niños, los papás y los padrinos. Y si bien a bien yo sé que tengo algunas incongruencias en mi vida personal, bueno, pues es momento de ir corrigiéndolas. ¿Es fácil? No, claro que no, no es fácil, porque luego estamos tan acostumbrados y tan acomodados en esos gustos que no se nos hace fácil, pero pidiendo el apoyo, pidiendo el respaldo del Espíritu Santo y yendo y postrándose ante nuestro Señor y Señor, ayúdame, ayúdame a soltar. Así es la forma como podemos lograr esa congruencia que nos exige este compromiso y esta responsabilidad que estamos asumiendo el día de hoy. Y también como papás y padrinos, cuidemos del niño, ¿verdad? Esta es la gran invitación, cuidar del niño. Hoy por hoy tenemos retos muy complicados en la educación de nuestros niños. Hay canciones, hay bailes, hay tipo de ropa, hay juguetes, hay muchas ideologías que no son para niños. Entonces, como papás y como padrinos, cuidemos del corazón de nuestros niños, cuidemos su inocencia, cuidemos que crezcan en un ambiente limpio, en un ambiente sano para ellos como niños. Entonces, como pequeña comunidad que somos familia, hay algunos medios que nos ayudan a fortalecer la fe. Hacer oración en familia. Fíjense que a mí cuando me decían, ¿verdad?, que había que hacer oración, a mí me complicaba mucho esta parte de la oración, no entendía qué era. Oración es platicar con Jesús, ¿verdad? Platicar con Él, tanto de aquello que nos aflige, como también platicarle nuestras alegrías, nuestros logros, compartir con Jesús como quien comparte con un amigo. Pero si no estamos tan habituados a esto,
pues podemos ir buscando oraciones pequeñitas para el momento de acostarse, ¿verdad? El angelito de la guarda, rezarlo con el niño, pues el Padre Nuestro, el Ave María, al momento de comer, pues bendecir los alimentos, ¿verdad? Buscar alguna oracioncita por ahí para bendecir los alimentos, para que vayamos avanzando en este tema de hacer oración en familia. Así también, otra forma de fortalecer la fe es justo lo que están haciendo ahorita, recibiendo catequesis para padres de familia, pero no solo cada que se requiere o cada que es obligatorio, no, papás, no, padrinos, hay que hacerlo de forma continua, de forma recurrente, que nuestro corazón, como bien comentaba Carmen hace rato, sienta la necesidad de continuar buscando, de continuar preparándose, de continuar buscando, como bien decía hace ratito, esa luz que nos va a ir guiando en nuestra vida. Profundizar la Sagrada Escritura. Esto también ya lo habíamos platicado, les había comentado Ernesto al inicio, ¿verdad? Ir leyendo la palabra de Dios y a veces nos cuesta, ¿verdad? Cuando no estamos familiarizados con el tema, nos cuesta. Miren, hoy por hoy hay muchas aplicaciones en el teléfono donde podemos escuchar las lecturas de cada día y la reflexión de los sacerdotes. Busquen algunas de estas aplicaciones, escuchen el Evangelio con su reflexión para irse familiarizando con el tema de la Sagrada Escritura. Así también otra forma de fortalecer nuestra fe es practicando la caridad y sobre todo que los niños lo vean. Y practicar la caridad, decía la Madre Teresa de Calcuta, da hasta que te duela. Porque si compartimos lo que nos sobra, en realidad nos estamos deshaciendo de algo que no queremos porque ya nos sobra. En cambio, si doy algo que sí me está doliendo entregarlo, que sí me está doliendo compartirlo, ahí está trabajando mi corazón y está trabajando mi caridad. Recordemos esta frase, da hasta que te duela, hasta que te comience a doler. Y poco a poco vas a ir dándote cuenta que vas a poder compartir y dar más, cada vez más de tu tiempo, cada vez más de tu dinero, cada vez más de lo que sabes. Esa es la caridad. Celebrar y vivir los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Pues esto es lo que platicábamos hace un ratito, ¿verdad? De los papás que llevan a sus niños y que los mandan a ellos a que escuchen misa. Pues no, ¿verdad? Aquí se trata de que lo vivamos juntos, como familia, que el niño vaya viendo que sus papás en la misa pasan a comulgar y que entienden qué es lo que significa pasar a comulgar, pasar a recibir el cuerpo de Jesús. A veces nos cuesta ir a misa porque no entendemos de qué se trata. Un pequeño comercialito. Busquen la película El Gran Milagro. En esta película nos explican paso a paso qué es lo que sucede en cada momento de la misa. Y entonces cuando entendemos que cada vez que vamos a misa estamos participando en una fiesta hermosa, le encontramos otro sentido a asistir a esta celebración. Entonces, busquen compartir con sus niños estos sacramentos, ¿verdad? Que el niño vea que el papá se confiesa, que la mamá se confiesa para poder comulgar, que sus papás están casados por la iglesia. Si aún no están casados por la iglesia, si aún no están casados, tal vez tampoco por el civil, pues vayan pensándolo, ¿verdad? Les hacemos la invitación, vayan pensando en poder tomar este compromiso ustedes como papás para cambiar la vida de sus hijos. Como bien vemos aquí, otra forma de fortalecer la fe es leer el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el documento en el que está explicado mucho de lo que participamos, de lo que creemos como católicos.
pero no solo el catecismo, también podemos estar atentos a ver reflexiones de evangelios, a ver videos de sacerdotes donde nos hablan de cierto tema, de las apariciones de la Virgen, pero busquemos documentos con sustento. Vayámonos a documentos del Vaticano, vayámonos a documentos de Así Prensa, no estemos buscando en el Facebook porque como bien conocemos todos, se comparte mucha información falsa. Entonces estos son algunos de los elementos que a ustedes como familia les van a servir para fortalecer esa fe, para fortalecer ese compromiso que ustedes están adquiriendo el día de hoy, y que me imagino que sí, para aquellos papás que ya tienen otros hijos mayorcitos, pues ya que también ya lo asumieron, pero es recordarles que tenemos que fortalecer la fe para ejemplo de nuestros hijos. Aquí terminamos este primer tema y planteamos esta pregunta doble. Para ustedes, papás, para ustedes, padrinos, ¿qué es la fe? ¿Y cómo la pueden fortalecer? ¿Y cómo la van a fortalecer? Muchas gracias por haber escuchado, muchas gracias por su atención hasta este momento y los dejamos en el siguiente tema. Hasta luego.